Hola, ¿cómo estás? Yo soy Carla Paniagua, Sherpa Digital de Investigación, y hoy te voy a contar cómo terminé con la mitad del cerebro derretido después de haber analizado 8 de las películas más violentas de todos los tiempos. Resulta que hace unos años me invitaron a dar una conferencia sobre cine violento. Ese era el tema, sí de abierto. Una de mis áreas de especialidad es el análisis del lenguaje audiovisual. Entonces, pues el cine violento es un tema, pero pues es demasiado amplio, hay que darle una bajada para poder hacer con eso una investigación. Entonces, pues regla de oro, hay que convertir el tema de interés en una pregunta. Entonces yo me hice a mí misma una pregunta, ¿no? ¿Qué me interesa acerca del cine violento? Bueno, por ejemplo, me podría interesar cómo está representado el hecho violento en el cine, ¿no? Eso es lo que me podría interesar. ¿Cómo están representadas las personas que participan en el hecho violento en el cine? Eso me podría interesar. Entonces, esta pregunta la asocié con un objetivo. Regla de oro, nunca hagas una investigación si no tienes un objetivo en mente. Recuerda que el objetivo responde a la pregunta ¿qué habrás logrado cuando termines este proceso? Entonces yo me pregunté eso y acuérdate que esta pregunta se debe responder con un enunciado que hasta tu primita o primito de 10 años puede entender, y ese enunciado debe empezar con un verbo en infinitivo. Explicar, describir, eh, evaluar, diseñar, según sea el caso. Entonces yo redacté un objetivo muy sencillo y con eso me preparé y dije, ok, voy a estudiar cómo está representado el hecho violento en ciertas películas y cómo son las personas que participan en el hecho violento en ciertas películas. Pero como mi tema seguía siendo demasiado amplio, pues aquí entra otra palabra clave que siempre tenemos que tener en mente cuando estamos investigando, que es la palabra parámetros. Hay que parametrizar, porque si estableces un tema del tamaño del mundo y tú no tienes una infraestructura del tamaño del mundo, nunca vas a acabar. Entonces, pues yo tuve que establecer una infraestructura de mi tamaño y para eso establecí parámetros. Es decir, dije, bueno, ok, solo voy a estudiar películas de este milenio, entonces no incluí películas del siglo pasado. Dije, ok, voy a estudiar cine internacional, quiero incluir una película mexicana, porque soy ponente mexicana, entonces quiero que haya una película de mi país, que haya películas de distintos continentes, distintas cinematografías, para que haya diversidad. Y voy a descartar, ese fue un parámetro que yo establecí, o sea, yo diseñé mis parámetros, tú puedes diseñar también tus parámetros de investigación para darle formalidad y claridad. Nada más debes ser explícito con respecto a estos parámetros, debes explicárselo a tu público. Entonces yo dije, bueno, ok, voy a incluir películas que hayan aparecido como rankeadas como las películas más violentas de todos los tiempos en distintas fuentes confiables. Entonces hice investigación documental y de campo para poder verificar esto, de cuáles eran las películas más violentas de este milenio. Y también dije, voy a descartar películas donde hay expectativa de violencia. Es decir, voy a abordar películas que estén protagonizadas por ciudadanos ordinarios, por personas que están viviendo su vida, como tú y como yo, y que de repente, zúmbale, ocurre una sorpresa y un evento muy violento genera una disrupción. Entonces descarté las películas de guerra, las películas policíacas, donde siempre hay una expectativa de violencia, y así pude recortar mi muestra. Me quedé finalmente con una lista de 8 películas que son las siguientes. Irreversible de Gaspar Noé, que es francesa, Old Boy de Chang-wook Park, que es surcoreana, Hostel de Hilary Roth, que es estadounidense, Al interior de Alexandre Bustillo y Julien Maury, que es francesa, Mártires de Pascal Laugier, que es canadiense, Los Bastardos de Amat Escalante, que es mexicana, The Human Centipede First Sequence de Tom Six, que es estadounidense, A Serbian Film de no puedo pronunciar, nunca puedo pronunciar el nombre
director, es que no hablo serbio, disculpen amigos. Se apellida Spasojevic, pero no puedo pronunciar su nombre. Dan Spasojevic o algo así, a Serbian Film, una película serbia que coincidentemente es serbia, y ese fue el conjunto de películas que abordé. A estas películas les armé lo que se llama un provenance, es decir, de cada una investigué quién la dirigió, en qué año la hizo, en qué idioma la hizo, si la película ganó premios, qué otras películas hizo el mismo director, etcétera, para darle contexto a cada una de las obras que iba yo a abordar. Y de cada una de estas películas seleccioné una escena en la que hubiera un hecho muy, muy violento, ¿ok? Entonces ahí fue donde se me derritió una parte del cerebro, evidentemente. Primero me salieron perrillas en los dos ojos, después los ojos me empezaron a sangrar porque me tardé varios días en hacer el análisis y después se me empezó a derretir la materia gris, después de ver todas estas atrocidades. El conjunto de escenas que analicé, es decir, la materia prima con la cual se hace una investigación, es lo que se denomina corpus, cuerpo en latín. Entonces, en una investigación es fundamental tener clarísimo cuál es tu pregunta de investigación, cuál es tu objetivo, cuáles son tus objetivos específicos, cuál es tu estado del arte, que acuérdate que debe ser exhaustivo, ¿no? Debe estar muy bien hecho, y debes tener claro cómo hay que diseñar el corpus. Un corpus bien diseñado es una gloria. O sea, debes elegir estratégicamente el material porque esto es lo que te va a permitir hacer la magia, ¿ok? Entonces, diseñar el corpus es una actividad clave para cualquier investigación. Eso, ténganlo súper en mente. Ahora, el corpus, pues no se iba a abordar nada más así por ósmosis, ¿no? Es decir, si yo quería entender cómo ocurre el hecho violento en el cine, cómo son las personas en el cine que están representadas en estas películas, pues tenía que diseñar categorías. Las categorías son esos aspectos en los que tú te vas a fijar y que te van a permitir traducir el corpus en datos, ¿ok? Las categorías son los encabezados de la base de datos, básicamente, y son los aspectos que vas a analizar del corpus. Regla de oro, que no es una regla mía, honor a quien honor merece. Esta regla es de la geógrafa Gillian Rose. Las categorías de análisis deben ser exhaustivas, exclusivas e iluminadoras. Y bueno, si son categorías en este caso cual y cuantitativas, debes hacer el esfuerzo para que en la medida de lo posible sean cerradas. Es decir, tengan un número limitado de respuestas, porque eso es lo que te va a permitir. ¿Qué es lo que te va a permitir? Observar patrones, ¿ok? Entonces, las categorías son eso, los aspectos en los que te vas a fijar al momento de analizar el corpus. ¿De qué dependen las categorías? Bueno, de qué modelo analítico estás utilizando. Hay muchos modelos para analizar cine. Yo me inspiré en un modelo de Raymond Belur, pero no lo utilicé tal cual, lo adapté, nada más. Ideé mis propias categorías y para eso combiné otro método que se llama decoupage y este método fue el que yo retomé, es de los autores Cassetti y Di Chio, y yo ideé mis propias categorías. Entonces, Belur, Cassetti, Di Chio y Paniagua diseñaron las categorías. Básicamente, es un trabajo muy importante y muy creativo. Diseñar las categorías, diseñar eso en lo que te vas a fijar, es lo que va a definir el resultado de la investigación. Entonces, es fundamental. Y pues básicamente esto depende, como decía, del modelo de análisis, del objetivo de la investigación, o sea, de a dónde quieres llegar con todo esto, y depende también de cuál es el tipo de material que estás utilizando. En este caso yo estaba analizando películas, entonces las categorías tienen que ser relativas al tipo de material que estás abordando. Puedes tener un corpus que sea de otro tipo, o sea, tu corpus puede consistir en soluciones salinas, tu corpus puede consistir en encabezados de la prensa, tu corpus pueden ser testimonios de víctimas de trata, tu corpus puede ser
de muchos tipos diferentes, las categorías que diseñes para analizar ese corpus dependerán de qué tipo de investigación estás haciendo, de qué modelo estás usando y de qué materialidad tiene el corpus mismo. Entonces yo, por ejemplo, hice categorías como esta. Por ejemplo, yo me fijé en quién ejerce la violencia y en contra de quién la ejerce en cada una de estas películas. Me fijé en el tipo de plano con el cual se representa la violencia, con un plano medio, con un plano, un primer plano, solo la cara, con un plano americano, con un plano completo, con un plano general. Me fijé en dónde ocurre el hecho violento. Me fijé en cómo ocurre el hecho violento y qué tipo de hecho es, ¿no? Porque no es lo mismo, voy a ser súper gráfica, pero no es lo mismo un balazo que un machetazo que un puñetazo. Son tipos de violencia muy distintas. Debo decir que en todas las películas la violencia en la que me concentré fue violencia física, ¿okay? No violencia psicológica, mobbing, acoso, sino trabajé específicamente con casos de violencia física. Entonces, ¿cómo ocurre este hecho violento? Y también, por ejemplo, me fijé en si las películas nos explican la causa de este hecho violento, si se explica el motivo por el cual está sucediendo esto. Bueno, entonces, total, procesé mi material y estas categorías me permitieron ver patrones. Los patrones son recurrencias, ¿no? Una situación, un fenómeno que se repite en una y otra película. A lo mejor no en todas, o sí en todas, o a lo mejor solo en algunas, a lo mejor en la mayoría. Entonces, eso me permitió llegar a las conclusiones que voy a comentarles rápidamente y después les diré cuál es el reto de la siguiente semana. Entonces, por ejemplo, me di cuenta que no solo los hombres ejercen la violencia, las mujeres de estas películas también ejercen la violencia. Los hombres son racialmente diversos, los hombres que aparecen en estas películas. Las mujeres son todas blancas, delgadas y guapas. Acuérdense que el cine no es exactamente como en la realidad. Tengo que decir, el cine no es la realidad. Estas son películas de ficción. Pero el cine se inspira en la realidad, en creencias que vienen de la realidad, ¿ok? El cine establece una relación indirecta con la realidad. En ese sentido es muy, muy interesante porque expresa ciertas creencias de la época. Luego encontré, en todos los casos analizados, las víctimas experimentan algún grado de vulnerabilidad. Las víctimas están perdidas o están tontas, desconocen información, o son, no sé, tienen algún grado de impedimento físico. Si son mujeres están embarazadas, o son a lo mejor personas que están amarradas, narcotizadas, o atraviesan por algún tipo de perturbación emocional. En todos los casos, las personas que aparecen en estas películas, excepto en un caso en el que no se sabe bien qué va a pasar, en todos los casos las víctimas, las personas que son víctimas de la violencia, mueren. En todos los casos se explica el motivo de la violencia, aunque no sea un motivo legal o pertinente, pero en todos los casos se explica por qué. Y en todos los casos hay poderes fácticos de por medio. Aparecen mafias, gente con mucho dinero, los grandes capitales, las grandes empresas. O sea, hay una cosa muy interesante, una relación entre el hecho violento y el poder fáctico. Algo que tampoco esperaba encontrar es que todos los ataques ocurren en lugares ocultos, cerrados y oscuros. Túneles, sótanos, celdas, lugares escondidos. Y esto nos habla de que la violencia sigue siendo tabú. Los hechos violentos que identifique incluyen agresiones como golpes, cortes, disparos, cirugías forzadas, azotes, violaciones, narcotización, reclusión, alimentación forzada con heces o sustancias desagradables. Y encontré toda una reflexión muy, muy interesante acerca de la brecha entre ricos y pobres y cómo el hecho violento está ahí en medio, ¿no? O sea, los ricos ejercen la violencia para divertirse y sentir placer y los pobres ejercen la violencia para vengarse. Entonces, fue muy interesante. Bueno, encontré muchas cosas más, pero aquí me voy a detener para decirles cuál es el reto de la semana. Para que esta historia, esta aventura sobre la violencia en el cine resultara, tuve que armar un muy buen corpus y justo eso es lo que me interesa que exploremos, la relación entre la data y los corpus, ¿no? Los corpora. Entonces, el reto de la semana pasada fue hablar sobre tu dato relevante y para qué lo quieres. Ahora te voy a pedir que nos cuentes
en el canal de la semana 5 todo sobre tu corpus. Todo sobre tu corpus, queremos saberlo todo. ¿Qué es tu corpus? ¿Cómo está hecho? ¿Ya lo hiciste? Si ya lo hiciste, pues entonces, ¿qué podrías mejorarle a tu corpus? ¿Cómo podrías hacerlo más profundo, más potente? Porque los corporas siempre pueden mejorar. Si puedes, muéstranos, sube una foto, cómo se ve, de dónde lo sacaste, cómo lo armaste, porque el corpus nunca existe solito, tú lo tienes que armar, ¿ok? El corpus es un producto de diseño y es un producto altamente creativo, así que queremos saber todo sobre tu corpus. Ese es el reto de la siguiente semana. Nos vemos en el canal Viajeros, Viajeras. ¡Mua!